El saludo, tutor. Mi nombre es Diana Carolina Loaiza y les estaré hablando acerca del tema activos, pasivos y patrimonio. ¿Qué son los activos? En términos sencillos, un activo es un recurso capaz de generar ingresos. El término se refiere a todo tipo de bienes, tanto materiales como inmateriales. Los activos tangibles incluyen propiedades, equipos y vehículos, y los intangibles incluyen dinero o derechos de autor. Para clasificar los activos se utilizan diferentes atributos que se enumeran en las siguientes selecciones. Necesario mencionar una de sus principales características, la presencia de valor inicial que se refleja en el balance de la empresa. Tipos de activos. Como se ha señalado, los activos son los bienes de una entidad económica y una variedad de ellos se clasifican según tres parámetros principales. El primero de ellos es la funcionalidad. Según este parámetro se distinguen los siguientes tipos de activos. Activos materiales. Se trata de propiedades, terrenos, edificios, productos, equipos, transportes, materias primas para la producción. Intangibles. Ejemplos ilustrativos de ese tipo de activos son las marcas, las licencias, los patentes y los derechos de autor. Y los financieros, un recurso sencillo y claro que se expresa en forma de activos dinerarios y no dinerarios, así como las deudas de las contrapartes. El segundo criterio de clasificación es la participación en el proceso de producción. En este caso se distinguen los activos corrientes y no corrientes. Dinero en cualquier forma, inversiones a corto plazo, inventarios de productos de producción, en forma de materias primas, existencias y productos acabados. El IVA, que es el objeto de compensación. ¿Qué son los pasivos? El pasivo se refiere a los gastos de la empresa destinados a la formación de activos, así como las obligaciones de una entidad empresarial frente a los contrapartes que actúan como acreedores. Ejemplos de pasivos son impuestos, hipotecas y préstamos al consumo. Dinero prestado, varios tipos de bienes. El último punto requiere una explicación aparte. La cuestión es que cualquier propiedad es tanto un activo como un pasivo de una empresa, dependiendo de la naturaleza de su uso práctico. Por ejemplo, la compra de un departamento conlleva gastos y un pasivo, pero en el caso de alquilarlo genera ingresos y se convierte en un activo. Tipos de pasivos. La clasificación de pasivos se basa en dos criterios básicos. La primera es la naturaleza de la formación. Según este parámetro, los pasivos se dividen en las siguientes categorías. Patrimonio y reservas. Se trata de capital fundacional, fondos acumulación, ganancias retenidas y otras fuentes similares de formación de activos. Pasivos de una empresa se dividen en dos grupos más. Pasivos a corto plazo, que vencen en un año, y pasivos a largo plazo, con un periodo de cierre de más de 12 meses. Ejemplos de pasivos financieros de una organización son los atrasos de préstamos, los pagos de impuestos diferidos, las deudas con las contrapartes. Los pasivos se dividen en tres categorías, según su reconocimiento en el balance y su necesidad en el reembolso. Imaginario, similar al activo registrado en el balance, pero ya cerrado o que no requieren reembolso. Escondido, deudas que existen, pero que por la razón que sea no figuran en el balance. Normalmente se contabiliza en el siguiente periodo contable. Y el actual, un tipo de pasivo común que existe realmente y se muestra en el balance. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio se define como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de un individuo, entidad o un momento dado. Definamos a continuación qué son bienes, derechos y obligaciones. El patrimonio suele variar a lo largo del tiempo, por lo que se debe analizar en un momento concreto. Se define el patrimonio como la diferencia entre los bienes y derechos menos de las obligaciones.
Tipos de patrimonios. A continuación te explicaremos los diferentes tipos que existen. Patrimonio histórico es aquel que está relacionado con la historia de un territorio, por ejemplo, las pinturas rupestres de una cueva o la Gran Muralla China. Patrimonio natural tiene relación con aquellas parejas naturales y sus ecosistemas que son característicos y tienen gran valor ambiental, por ejemplo, los parques naturales. Patrimonio material es el que incluye los dos anteriores y todo aquello que sea tangible, por ejemplo, una casa, un carro. Y patrimonio inmaterial no es posible tocarlo, pero está valorado por la sociedad como la cultura del país. Eso ya sería todo por la información. Buenas, tutora. Mi nombre es Cindy Tatiana Morales Nonanto. Hoy vengo a hacer la exposición de trabajo colaborativo. Mis temas escogidos son historia de la partida doble y su fundamentación, ecuación patrimonial y los fundamentos de la ecuación patrimonial. Como podemos ver aquí, historia de la partida doble y su fundamentación. Para conocer la historia de la partida doble, debemos conocer primero acerca de quién la estableció. Fray Lucas Pacioli fue un matemático precursor del cálculo de probabilidades, economista, monje, contador y profesor universitario. Se le conoce como el padre de la contabilidad porque en su obra Suma de aritmética, geometría, proporción y proporcionalidad, fue escrita en Venecia en 1494, analizó de manera sistemática el método contable de la partida doble, usado por los comerciantes venecianos. En 1480 enseñó en la Universidad de Perugia, donde escribió el Tratatus Mathematicus Indiscipulos Perusinos. Lucas Pacioli aconsejó usar 4 libros: Inventario y Balance, Borrador o Comprobante, Diario Mayor. Historia de la partida doble. La historia de la partida doble se remonta al siglo XIII, más específicamente a 1211. El aparecimiento del primero registro de la partida doble en 2009. Se analizó que el método en análisis haya surgido de una forma natural, como evolución lógica de la partida simple, consistiendo esta última en el registro de cualquier hecho, apenas en el debe o en el haber de una cuenta sin el correspondiente registro del mismo hecho en simultáneo, en otra o en otras cuentas. La necesidad de la partida doble surgió cuando los comerciantes de esa época tenían que dejar sus productos fuera de su vista, ya que éstas eran embarcadas y deambulaban por largos viajes. Así que surgió la necesidad de llevar un registro que brindara información confiable y adecuada. A este hito se le conoce como el renacimiento de la contabilidad. Aquí podemos ver los principios de la partida doble. El principio universal de la contabilidad: cada vez que se realiza una transición se utilizan mínimo 2 cuentas, una que se debita y otra que se acredita, de tal manera que la sumatoria de los valores registrados en el débito deben ser igual a la sumatoria de los valores registrados en el crédito. Las cuentas deben aumentar o disminuir siempre que exista un equilibrio financiero. En la partida doble se carga una cuenta cuando aumenta el activo y disminuye el pasivo y el capital. Cuando se abona una cuenta debemos disminuir el activo y aumenta el pasivo y el capital. Fundamentos de la partida doble. No hay un deudor sin acreedor. La suma que se adeuda a una o varias cuentas debe ser igual a lo abonado. Todo el que recibe debe a la persona que da o entrega. Todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor. Toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. Aquí tenemos mi otro tema, que es ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es la comparación que se hace entre lo que la empresa tiene y lo que debe, permitiendo hallar la proporción en la que se
financian los activos de las empresas. En principio, la ecuación patrimonial se representa con la siguiente fórmula. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Fundamentos de la ecuación patrimonial. La empresa es independiente de los socios que la conforman y para que la empresa pueda operar requiere de una serie de activos como dinero en efectivo, mercancías, materiales, primas, oficinas y construcción. Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Andy Paola Chavarro Beltrán. Voy a presentar el tema mediante un ejemplo de gastos e ingresos. Empecemos por los ingresos. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos son el dinero que una persona, empresa o entidad recibe a cambio de proporcionar bienes o servicios, así como a través de inversiones. Representan el flujo de entrada de efectivo que se genera por diversas actividades y son esenciales para la sostenibilidad y crecimiento financiero. El ejemplo de los ingresos lo tenemos mediante este negocio, esta empresa. Ejemplo de ingreso es una cafetería. Cafetería se llama Café de la Rosa. Café de la Rosa ofrece el mejor café de la ciudad a un precio asequible. En un día concurrido vende 200 tazas de café a un precio de 7.000, lo que nos indica que el ingreso total por el servicio y producto que se vendió es de 1.400.000 en un solo día. Ahora el ejemplo de gastos de este mismo proyecto. Ejemplo de los gastos de la cafetería Café de la Rosa. Para calcular los gastos de Café de la Rosa en base a los ingresos proporcionados, necesitamos estimar varios costos asociados a la operación diaria del negocio. Dado que los ingresos totales del día por la venta del café son 1.400.000, vamos a desenglosar los posibles gastos. Ejemplo de cálculo de gastos. Costos operacionales, arriendo del local, en un aproximado de alquiler mensual. Servicios públicos, agua, electricidad, gas, sueldo del personal, en este caso son 2 personas, cada persona el pago a 60.000, mantenimiento y otros gastos menores, que pues son ahí especificamos el precio, el valor del gasto. Y acá tenemos otros gasticos que es publicidad y desgaste del equipo. En esta tablita tenemos el resumen de los gastos, el concepto y el costo. Entonces miramos que el ingreso diario neto es 1.400.000 menos el total de los gastos que suman 440.000. El ingreso neto son 960.000. Los costos pueden variar dependiendo de las circunstancias del negocio. Esto fue todo. Muchas gracias.